En este domingo 29 de marzo 2026, saludos los hermanos ministros, ministerios nacionales y ya mundiales que son parte de nosotros. Saludos de parte del Señor y de la iglesia. Amén. Bueno, esperamos que se lo esté pasando muy bien. Continuamos esta semana con nuestra serie de mensajes Eclesia, iglesia. Amén. Misterio y propósito. Aquellos que nos vienen siguiendo durante todas estas semanas, tenemos lo que definimos, ¿sí?, como la iglesia. ¿Qué es la iglesia o la eclesía en griego? Que fue el término que Jesús usó para describir este organismo gubernamental creado 2000 años atrás, pero diseñado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Amén. El versículo bíblico que tenemos para esta serie de mensajes lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, donde dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, iglesia, eclesía, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En nuestras notas aquí tenemos la definición de eclesía. Es un organismo o institución creada para conocer, recibir la voluntad del Rey Jesús y transmitirla. Una vez obtenida la voluntad, saber cuál es la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez recibiendo esta revelación, entonces transmitirla a través de leyes y poder, las cuales crean una cultura, una sociedad que refleje el carácter de Jesús. Amén. Ese es el concepto, la esencia de la eclesía, de la iglesia de Jesús. Si es la primera vez que usted está con nosotros, hemos estado desarrollando durante las semanas pasadas que la eclesía no es exclusiva de la iglesia como muchas otras cosas, pero Jesús, sabiendo que sus contemporáneos entendían el concepto de eclesía porque había sido adoptado por el reino griego y luego el reino romano, Jesús ahora adopta el modelo de gobierno de la eclesía para su visión de sus seguidores. Amén. Eso es muy importante entender. ¿Por qué? Porque entonces nos ayuda a entender por qué Jesús inmediatamente crea la eclesía después de la declaración de Pedro de que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente después le comienza a otorgar derechos delegados, poder delegado a este organismo que él acaba de crear, porque esa es la intencionalidad de Dios, de crear esta institución con la intencionalidad de que esta institución sea el portavoz, sea el canal del gobierno de Dios, exclusivamente, pero también un instrumento de gobierno donde la voluntad expresa de Dios se pueda manifestar aquí en la tierra como es en el cielo. De ahí cuando Jesús dice en otro versículo, las obras que yo hago, vosotros, mi iglesia, también las haréis, y aún mayores, porque yo vuelvo al Padre, ¿sí? Entonces comenzamos a entender, la semana pasada ya terminando, leíamos en Juan capítulo 16, versículo 12, Jesús diciéndoles a los discípulos, aún tengo muchas cosas que contaros, pero todavía no las podéis sobrellevar.
Pero cuando el Espíritu de verdad venga sobre vosotros, Él os guiará a todas ellas. ¿Sí? Entonces, ahora comenzamos a entender ese constante transferir de legalidad, transferir de poder, transferir de visión, transferir de propósito a este organismo creado por Jesús para efectivamente llevar adelante el gobierno de Dios, la agenda de Dios, aquí en la tierra como es en el cielo. Lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros en esta serie de mensajes, como las otras que nos ha dado y las otras que nos va a continuar dando, es ayudarnos a entender que, al contrario a lo que algunos de nosotros hemos llegado a creer, de que todo el plan de Dios es para un futuro cuando sea el tiempo de Dios, el plan de Dios ya está aquí. El reino de Dios ya vino y se estableció 2000 años atrás. Es una tragedia, yo lo considero una tragedia. Cuando yo leo, escucho incluso ministros teniendo este error teológico de presentar que el reino de Dios se va a manifestar en el milenio. No. El reino de Dios vino 2000 años atrás. De lo contrario, Jesús estaría bien intencionado, pero muy equivocado cuando él dijo sus palabras textuales: arrepentíos, porque el reino de Dios está aquí. El reino de Dios se ha acercado. Más aún, cuando Jesús dice, de cierto os digo, que el reino de Dios está en vosotros y alrededor de vosotros. Por ende, es importante, como he dicho en el pasado, yo nunca voy a poder poseer algo lo cual yo pospongo. Si yo quiero ir de vacaciones, haré planes para ir de vacaciones. Compraré los tickets de avión o de tren o de lo que sea, de bicicleta, lo que sea, para transportarme, de tren, lo que sea. ¿Por qué? Porque yo pensé la idea de ir de vacaciones, pero ahora estoy poniendo acción a esa visión, porque el día de mis vacaciones es ese día y me voy de vacaciones. Pero imagínense, yo diciendo me voy a ir de vacaciones, pero nunca me voy de vacaciones porque nunca recibí, nunca decidí, nunca permití a mí estar de vacaciones. De igual manera, la noción de que el reino de Dios va a venir es lo que hace que muchos de nosotros no participemos del reino de Dios. Más aún, que no disfrutemos de sus beneficios. Que no disfrutemos de sus beneficios solamente porque continuamos posponiendo el día de ese evento que ya aconteció 2000 años atrás, pero algunos de nosotros, por no conocer la voluntad de Dios, creemos que el reino de Dios va a venir en el milenio. No, el reino de Dios ya vino. Como digo, en Mateo 28, vemos a Jesús diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, la gran comisión. La gran comisión no va a acontecer. La gran comisión ya aconteció 2000 años atrás, cuando Jesús vino en carne, vivió en carne, activó su ministerio por 3 años y medio, venció a Satanás y a sus demonios, fue a la cruz del Calvario, venció a la muerte y al pecado, las consecuencias del pecado natural, original, y luego resucitó. Y al tercer día de resucitar se presentó a sus discípulos y estuvo con ellos por 40 días aquí en la tierra, enseñándoles sobre las cosas del reino. Y al final de esos 40 días, los comisiona, Mateo 28, enviándolos a todas las naciones con la severidad de que ellos tenían que permanecer en Jerusalén hasta que viniese el Espíritu Santo. Porque era entonces el Espíritu Santo que les iba a dar a ellos, por extensión a nosotros, el mismo poder que él recibió cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. ¿Sí? Ok, yo entiendo que usted lo tomó todo eso. Ok, ¿por qué? Porque ya que hemos establecido que la Iglesia de Jesús es este organismo gubernamental diseñado por Jesús para conocer la voluntad expresa de Jesús
Y una vez conocida esa voluntad expresa de Jesús, transmitirla a su pueblo a través de leyes y poder e instrucciones que manifiesten la cultura del reino. Decía la semana pasada, cuando Nicodemos vino a Jesús de noche, ¿qué fue lo que Nicodemos le menciona a Jesús? Señor, maestro, rabí, sabemos que tú vienes de Dios, porque las obras que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Por eso Jesús les instruye a ellos, habiéndoles delegado su autoridad para gobernar en su nombre, aquí en la tierra como es en el cielo. Luego les instruye que esperen en Jerusalén, que no salgan de Jerusalén hasta que poder haya sido revestido sobre ellos, hasta que la promesa de Dios al pueblo de Israel en Joel capítulo 2, de que derramaría sobre toda carne su Santo Espíritu, se completase, porque entonces tendrían autoridad y poder. Tendrían autoridad y poder. Pero esto aconteció 2000 años atrás, lo cual otra vez confirma de que el reino de Dios está aquí, el hecho de que desde ese primer Pentecostés, después de Jesús haber muerto resucitado, comenzó lo que se llama la era de la iglesia. Nosotros estamos todavía en la era de la iglesia y esta era está terminando y es lo que va a dar paso al rapture, al arrebatamiento y luego a los 7 años de tribulación. Y una vez pasados los 7 años de tribulación, vendrá Jesús con su iglesia, los que han sido arrebatados, a gobernar por 1000 años aquí en la tierra. Pero no es en el milenio cuando comienza el reino ya comenzó 2000 años atrás. Y se ha manifestado a través de sus hijos, sus siervos y siervas, con el título de conocido de nosotros, pero ahora comenzamos a entender su aplicación, de reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque representamos un reino, no una religión. Amén. Nosotros reinamos en nombre de Jesús. Nosotros, como dice la Biblia en el Salmo 24, que de Jehová es el cielo y la tierra, el mundo y los que en él habitan. Nosotros gobernamos, como dice Jesús, al Padre le place daros el reino. ¿De qué? De la creación, como lo hizo Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, cuando crea a Adán y a Eva y les da dominio. Y tengan dominio, tengan señorío, tengan gobierno. ¿Ok? Ok, sabemos qué pasó en Génesis capítulo 3. Adán y Eva pecaron, pero eso no menguó, eso no deactivó el plan redentor de Dios. Totalmente lo contrario, lo activó en ese mismo día. Y desde ese día en adelante, ok, Satanás, a través del pecado, ha usurpado el reino de Dios en los hombres, excepto aquellos que son inspirados por el Espíritu Santo. Tal es el caso de Noé. Sí, cuando Dios determinó destruir la tierra, su creación, dice la Biblia en Génesis capítulo 9, que Noé halló favor con Dios. ¿Qué hizo Dios con Noé? Continuar su plan de gobierno a través de Noé y su familia, dándole a Noé la visión del arca, permitiendo que la creación de Dios fuese preservada para el reset de la creación con esta familia de Noé y toda la creación que entró en el arca. ¿Ok? Desde entonces, ¿ok? Durante el tiempo de Noé hubo otra gran rebelión en la torre de Babel. ¿Y qué hizo Dios? Dividió las lenguas. Y esto lo vamos a ver en el libro de Hechos, cómo esto se reinicia o se reactiva el plan de Dios a Noé justamente en el día del Pentecostés. Dios quitó las lenguas, o más bien confundió las lenguas en Babel. En Pentecostés en Jerusalén restaura las lenguas con el mensaje del reino. Suficiente saber de que el reino de Dios está aquí ahora. Tú
y yo somos parte de ese reino de Dios y somos asignados a ser parte de su eclesía, ser parte de su eclesía. A través de nosotros, el Espíritu Santo, como Jesús definió de él, tomaría del Padre y del Hijo y nos lo revelaría. Ahora bien, entendiendo esto, dice la Biblia en el libro de Isaías, refiriéndose a la casa de Dios, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Cuando la eclesía de Jesús, la iglesia de Jesús, se reúne como institución gubernamental, se confirma otra realidad donde Jesús dice, cuando dos o más de vosotros os reunáis en mi nombre como gobierno, como institución gubernamental, yo estaré en medio de vosotros. ¿Para qué? Para nosotros ahora recibir de Jesús su ley, para recibir de Jesús su voluntad. Recuerden el libro de Primera de Reyes con Elías, que cuando Elías va a ser tomado por Dios, antes de eso, Dios le instruye a Elías a establecer a Eliseo como su profeta y a otros dos reyes, uno de Israel y uno de Siria. Otra vez, una y otra y otra y otra vez, vemos que Dios está constantemente estableciendo gobierno, porque Él es Rey de reyes, Señor de señores. Todo lo de Dios se manifiesta a través de este organismo llamado gobierno. ¿Por qué un gobierno y no una religión? Porque un gobierno es la institución de orden para toda una nación. Independientemente de la raza de esa nación, de los ciudadanos de esa nación, de su estatus social, de su estatus político, de su estatus gubernamental, de su estatus financiero, es un gobierno. Es un gobierno, lo abarca todo. Los asuntos de esa nación. Por eso dice la Biblia en el libro de Proverbios que cuando los justos gobiernan, hay paz en la tierra. Cuando los justos gobiernan. Y una vez los ojos del entendimiento nos son abiertos por el Espíritu Santo, ya nunca más volvemos a vernos a nosotros de la misma manera que nos veíamos antes, pero tampoco volvemos a ser las personas que éramos antes de la revelación. Somos transformados, metanoia. ¿Transformados a qué? Al principio, cuando Dios estableció a Adán y a Eva. Cuando Dios estableció a Adán y a Eva. Por eso Jesús se llama el Hijo del Padre, Hijo del Hombre. Hijo del Padre, Hijo del Hombre. Jesús nunca niega su título del Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, porque eso es lo que le da legalidad a Jesús de gobernar aquí en la tierra. Es lo que te da a ti y a mí legalidad de gobernar aquí en la tierra, donde los demonios se tienen que someter, porque estamos operando bajo la dirección de Jesús, para el gobierno legítimo de Jesús. El gobierno legítimo de Jesús. Ya de entrada estamos ya recibiendo esta revelación de que de ahora en adelante, cuando tú y yo nos reunimos como iglesia, ¿cuántas iglesias hay en una ciudad? Abusé, yo diría por lo menos 100 iglesias en cada ciudad. ¿Sí? 100 iglesias. Ok, digamos 50 iglesias. ¿Está bien ahí? Ok. O más. 50 o más. Ok, cada vez que esta iglesia local se reúne como iglesia, como organismo creado para conocer, recibir la voluntad de Jesús y luego activar esa voluntad con decretos proféticos, con decretos legales, comenzamos entonces, como Elías, a cargar la atmósfera espiritual y a minarla, a embarazarla de la voluntad expresa de Dios. Recuerde las palabras textuales de Jesús: el que te recibe a ti como mi embajador, como mi rey, mi sacerdote, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, me recibe al Padre que me envió. Comenzamos a entender que todos estos versículos bíblicos no están definiendo una religión, no están definiendo una cultura de religión, están describiendo una cultura de reino,
una cultura de reino. Como un hombre se ve en su corazón, así él es. Y es por eso que venimos diciendo durante esta serie de mensajes la importancia de nosotros llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesús, permitir al Espíritu Santo renovar nuestras mentes a la mente de Cristo. Yo no solamente soy un ser humano, lo cual soy, porque fui hecho imagen y semejanza de Dios. Por ende, no solamente soy un ser humano, sino soy un ser humano dotado, formado, forjado, diseñado para gobierno, para gobernar. Así como Jesús nos dice en los evangelios, yo no hago nada si no veo al Padre hacerlo. Lo que veo al Padre hacer, eso yo hago. Ahora usted puede ponerse en el lugar de Jesús. Es la voluntad de Jesús de que usted se ponga en el lugar de Jesús. Como dije temprano, el versículo bíblico, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores que estas, porque yo vuelvo al Padre. La palabra autoridad es la palabra en griega exousia, que describe un poder legal de operar a nombre de otro, en lugar de otro, con esa misma autoridad, para beneficio del que te asignó. Nosotros no estamos ofendiendo a Jesús cuando nosotros operamos como Él opera aquí en la tierra. Le estamos dando gloria y honra a la Trinidad. Le estamos dando gloria y honra a la Trinidad. Más aún, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que la creación entera aguarda tu manifestación, mi manifestación, nuestra manifestación. Y esa es la parte donde ahora nosotros comenzamos a transicionar en esta serie de mensajes, porque la intencionalidad es traer revelación de lo que la eclesía es y lo que la eclesía no es por consecuencia. De manera que nosotros, una vez tenida la tenido la revelación de lo que la eclesía es, la iglesia es, comenzamos entonces a operar con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de los ángeles de Dios, con la ayuda, la inspiración y la dirección de la Trinidad, manifestando su gloria en este último tiempo. Manifestando su gloria en este último tiempo, que ha sido un gran cortocircuito, lo que mencioné hace un momento atrás, que muchos de nosotros que somos ciudadanos del reino de Dios, herencia de Jehová, no nos vemos como los reyes y sacerdotes, los cuales somos. Y por consecuencia estamos practicando una posición religiosa donde estamos constantemente rogándole a Dios, donde estamos constantemente siendo víctimas de la religión y el espíritu de religión y de brujería que nos hace pensar de que Satanás, sus demonios, son más poderosos que Jesús. Pero en el momento en que se nos abren los ojos del entendimiento, se nos caen las escamas, comenzamos a entender que el problema no es Satanás. El problema es tener la mentalidad equivocada, se llama error. Y en mis notas, yo tengo aquí que error es un concepto equivocado o juicio falso. Es una acción desacertada o equivocada. Una cosa hecha erradamente, un vicio del consentimiento causado por equivocación de la buena fe, que anula el acto jurídico si afecta a lo esencial del sujeto. ¿Sí? Esto se aplica a nosotros. Cuando yo creo que dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Esa es la verdad, esa es mi verdad. Cuando yo me alineo a eso, dejo entonces de creer o vivir en una realidad errada, donde ahora Satanás me está buscando para zarandearme. Y otras manifestaciones de error que llevan a los hijos de Dios a no disfrutar de nuestra herencia en Cristo aquí y ahora, porque hemos creído que el reino de Dios va a venir un día, no está aquí todavía, y por consecuencia tenemos que pasar por este mundo, porque nuestra gloria viene cuando nos muramos y nos vamos al cielo o venga Jesús a buscarnos, postergando la vida abundante, la cual Jesús ya vino para traernos a nosotros. Los milagros y señales, prodigios, palabras proféticas, palabras de poder y autoridad, son
dados a nosotros para confirmar que el reino de Dios está en nosotros y a través de nosotros. Cada vez que nosotros nos movemos en fe, en obediencia a lo que Jesús ya decretó, podemos decir, como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa parte de todo lo puedo no se refiere solamente a mi vida, a lo que me inmiscuye a mí, a lo que me beneficia a mí. No, todo lo puedo incluye yo gobernar para Cristo. Yo gobernar para Cristo. ¿Por qué? Porque dice el Proverbios 18, versículo 21, una ley espiritual muy importante, que dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de ella. Ok, tomo este paréntesis para ayudarnos a entender por qué Jesús constantemente decretaba la voluntad expresa del Padre y la creación respondía a ese decreto. Viene a la mente el fig tree. ¿Cómo se llama fig tree? El fig tree, donde Jesús fue a buscar frutas y no las encontró. ¿Y qué hizo Jesús? Maldijo el árbol. Y al día siguiente, cuando ellos pasaron otra vez por ahí, Pedro se sorprendió y dice, mira, Señor, el árbol que tú maldijiste se secó. ¿Y qué dice Jesús? De cierto os digo que si dijeran no solamente a este árbol, sécate, si no dijeres a esta montaña, arráncate de aquí, higo. Amén, thank you, apóstol. Arráncate y lánzate al mar y acontecerá. Y acontecerá. Ok. Entienda esto. Como digo, la eclesía de Jesús, la iglesia de Jesús, es la continuación del plan de Dios comenzado en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Es la continuidad de eso. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, vemos a Dios decretando a la creación lo que Él va a hacer ahora. Él va a crear una raza nueva. Pero esta raza será una raza gubernamental que lo representará Él aquí en la tierra como es en el cielo. En Génesis capítulo 2 vemos como Dios expresa, manifiesta, ejecuta esta declaración que Él hace en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, donde dice que tomó Dios polvo de la tierra y formó al hombre, pero el hombre era cuerpo inerte y luego Dios sopló su aliento y fue el hombre ser viviente. ¿Ok? Ahora vemos cómo Dios crea este ser gubernamental y toda la creación se sometía a este ser gubernamental. Más aún, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y tomó de la costilla de Adán una costilla y formó con ella a Eva. Y ahora los dos se complementan porque ahora pueden producirse. Uno no se multiplica, dos sí se multiplican. Resulta y viene a ser que el momento en que Adán y Eva comienzan a manifestarse en multiplicación, aparece la serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente, guiada por Satanás, está ok con que Adán exista, pero es solamente en ese momento un Adán. Pero en el momento que Lucifer ve que la idónea aparece, sabe que se van a multiplicar porque es orden de Dios que dice multiplicaos, fructificaos y multiplicaos y subyugad la tierra. Lucifer sabe cuál es la demarcación que Dios le ha dado a estos seres humanos que él acaba de crear, toda la tierra. Entonces se activa el plan de traición en Adán y Eva, pero eso no coartó el plan de Dios, porque la palabra de Dios es ley. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Ok, cuando Jesús crea la eclesía, ya las consecuencias del pecado, la desobediencia de Adán y Eva se han manifestado, pero eso no ha parado el poder redentor de Dios. Esta eclesía de Jesús es conformada por hombres y mujeres, niños y ancianos que han sido redimidos por la palabra de Dios. De ahí el bautismo de arrepentimiento de Juan, el Bautista.
¿sí? Pero luego Dios revierte a esta eclesía del Espíritu Santo, lo cual completa el ciclo de el primer hombre, Adán, cuando todavía no conocía pecado. Cuando todavía no conocía pecado. Entonces ahora esta iglesia de Jesús, desde hace 2000 años atrás, ha comenzado a recibir revelación de la voluntad expresa de Dios, cómo gobernar su creación como fue intencionado en el principio. Ahora podemos ver que Jesús vino 2000 años atrás para redimir todas las cosas, restaurarlas todas las cosas, pero luego crear esta institución gubernamental que activa y produce la voluntad expresa de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Nunca antes de pecar pasó por la mente de Adán que él no gobernase, porque él fue creado para gobernar. Nunca, cuando Dios llama a Adán para nombrar los animales de la creación, Adán nunca le dijo a Dios, no, Padre, no, esto es demasiado para mí. No, Adán lo hizo simplemente en obediencia porque él fue dotado para eso. ¿Usted lo ve? De igual manera, tú y yo fuimos dotados para gobernar la creación en nombre de Jesús. Ahora bien, un disclaimer, y es por eso que la eclesía de Jesús es conformada por hombres y mujeres, niños y ancianos que han sido redimidos por la sangre de Jesús. Un incrédulo no puede ser parte de la eclesía de Jesús. Eso es un conflicto de intereses. Eso es un conflicto de intereses. Ahora bien, cuando tú y yo recibimos a Jesús como Señor y Salvador, una de las muchas cosas que acontecen es el nuevo nacimiento. El viejo hombre, como dice la palabra en el libro de Efesios, muere. De ahí el bautismo. Con Jesús somos sumergidos para muerte del antiguo hombre y con Cristo resucitamos para el nuevo hombre. Esta nueva naturaleza en Cristo Jesús se manifiesta en todos los que hemos hecho a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora nos califica para poder entonces ser parte de la eclesía de Jesús, el gobierno de Jesús, sin el temor de que ahora nosotros vayamos a cometer alta traición como pasó en Génesis capítulo 3 en el jardín del Edén. Ahora el Espíritu Santo puede fluir a través de nosotros con poder y autoridad. Y es allí donde la iglesia de Jesús, una vez posicionada en autoridad, comienza entonces a gobernar los asuntos del Padre aquí en la tierra y podemos orar por los enfermos y ellos se sanan. Orar por un enfermo y sanarse no es un acto religioso, es una manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Porque el reino de Dios es capaz de impactar el reino de las tinieblas manifestado en esa enfermedad y reemplazarlo con la sanidad de Dios, como en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, en la recreación. Yo sé que usted comienza a ver cómo esto tiene toda una aplicación. Podemos entonces hablar a los demonios, a salir de esa persona a la cual ellos han habitado, oprimido, y tienen que salir porque el reino legal ahora se ha manifestado enfrente de ellos. Y así todas las otras manifestaciones de las cuales Jesús profetizó que haríamos en su nombre. Yo voy concluyendo. De ahora en adelante comenzaremos a desarrollar estas tres realidades en esta serie de mensajes: eclesía, creación, activación y manifestación. Creación, hemos venido desarrollando la creación. ¿Cuándo fue creada la eclesía de Jesús? Lo vimos en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Ya que fue creada, vamos entonces ahora a comenzar a ver su activación. La iglesia fue creada por Jesús en Mateo 16, versículo 18, pero su activación aconteció días después
en el día del Pentecostés. En el día del Pentecostés. Tenemos creación, activación, pero luego de la activación viene la manifestación de la iglesia de Jesús. De la iglesia de Jesús. Amén. Bueno, espero que le haya edificado. A mí me ha edificado un montón, me continúa edificando un montón. Comparte este mensaje en sus redes sociales. Permítale al Espíritu Santo, yo lo voy a pedir al apóstol Amelia una vez más, que ore con nosotros. Permítale al Espíritu Santo renovar su mente a la mente de Cristo, porque los planes de Dios para usted y para mí son grandes, son buenos. Lo mejor apenas comienza. Señor Padre, te doy gracias por esta enseñanza, Señor, aún de que somos escogidos, Señor, preparados, Señor, con propósito, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, tú nos llamas a ser sacerdotes, Señor, de este reino, Señor, un reino que es tu reino, Señor. Y yo te doy gracias, Padre, porque una vez más tú llamas a tu pueblo, Señor, a estar, Señor, pendiente y estar recibiendo de tu Espíritu Santo direcciones diarias, Señor, para que seamos propósito en esta tierra, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti. Amén. Pray for finances for the people. Señor, yo te doy gracias porque una vez más, Señor, entendemos, Señor, que tú eres el dueño del oro y de la plata, Padre. Por lo tanto, te doy gracias porque tú derramas, Señor, sobre tus hijos, Señor, aquello que ellos necesitan financieramente, Señor. Tú abres, Señor, la puerta de los cielos, tú abres la ventana de los cielos, Señor, y tú, Señor, das, Señor, aquel que tiene semillas, Señor, tú le multiplicas, y aquel que le falta, Señor, tú le das, Padre. Gracias, porque tú eres el que derramas bendiciones financieras sobre tus hijos, Señor. Abre puertas donde ellos tengan que entrar para recibir las bendiciones que ya tú tienes listas para ellos, en el nombre de Jesús. Amén. And pray for passion for the things of God. Señor, y yo te doy gracias porque una vez más tú pones en cada uno de ellos, Señor, el querer como el hacer de tu perfecta voluntad, Señor. Tú pones hambre y sed de justicia en ellos, Señor, como decía David, que el siervo brama por las aguas, Señor, que tú, Señor, pongas en cada uno de tus hijos, Señor, ese deseo, Señor, de conocerte, Señor, ese deseo de amarte, ese deseo de leer tu palabra, Señor, ese deseo de caminar contigo, Padre, y tú con ellos, Señor. Señor, ponen cada uno por medio de tu Espíritu Santo, Señor, esa pasión por ti, esa hambre por ti, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ahí está. Bendecidos. Comparte este mensaje en sus redes sociales. Déjese usar por Dios. Obedezca la instrucción del Espíritu Santo. Hágalo por fe. No tiene sentido. Es locura para algunos, pero al obedecer esa voz del Espíritu Santo descubrimos lo que ya Dios tiene preparado para nosotros hacer con esa persona. Déjese usar por Dios. Hasta la próxima vez. Bendiciones. Bendiciones.